¿Qué generan este tipo de clips? Vamos a quitar esto antes de que nos aparezca cualquier cosa. Decíamos, ¿qué generan este tipo de clips? Os cuento un poco la historia. Este clip lo han hecho estudiantes de colegios de primaria a los que, pues, en pequeños concursos por distintas clases hemos ido dándoles un papelito y diciéndoles que nos pinten el mar, cómo ven ellos el mar, ¿no? Yo creo que el debate con el tema de las mascarillas y tal es un poco complicado, pero bueno, en principio esto lo que genera es simpatía, genera sentimientos de simpatía, sentimientos positivos, sentimientos de, bueno, de preguntarse, qué cosas más chulas ven los niños, ¿no? De alguna forma es una comunicación en positivo y que de alguna forma empatizas con las cosas que hay en el fondo del mar. Y también hay otro tipo de comunicación y aquí está muy enlazada con, nosotros hacemos también este otro tipo de comunicación, hacemos dos comunicaciones distintas y está muy enlazada con cuáles son los retos de la pesca sostenible. Entonces, una fotografía como esta, en la que aparecen muchísimos barcos, esto es una zona del sureste asiático. Bueno, en el mundo hay como 5 millones de barcos. Imaginaros, 5 millones de barcos. De estos, alrededor de un 10% son grandes, de más de 24 metros, y el resto son pequeñitos. Muchos de ellos en países pobres, en países en desarrollo y en países con muy poca regulación. Entonces hay un tema serio de falta de medidas de regulación. También hay un tema serio de que hay más barcos de los que harían falta para pescar. ¿Y cómo puede ser esto? Pues esto pasa por cosas como los subsidios perjudiciales. Hay determinados estados, determinadas organizaciones que financian la construcción de los barcos para generar economía local, para generar empleo, pero esto hace que al final en el agua haya barcos que no son rentables. Se financia la gasolina, se financian los mantenimientos, se financian los combustibles y hay muchos barcos que están mucho tiempo pescando para encontrar muy pocos peces y que siguen manteniéndose a flote porque tienen subsidios. Entonces ahí hay un tema preocupante también, otro de los retos. Hay exceso de pesca, esto ya se ha tratado, pero en algunos sitios se oye más o menos bien. Sí, es que esta sala es una de las más bonitas en las que yo he estado nunca, estuve hace un par de años y es fantástica, pero es muy especial en la acústica. A veces cuesta un poco, sobre todo según donde estés, cuesta un poco que se oigan los altavoces que están por ahí, que se nos oiga a nosotros. Ese es un hándicap. El otro es que a mí me encanta presentar estando de pie y con esto del COVID estoy aquí como enclaustrado, pero haré lo que pueda para que no os durmáis. Bueno, hay exceso de pesca. Entonces, en muchos sitios estamos pescando más de lo que deberíamos pescar. Luego vamos a verlo un poquito más en detalle. Cuando pescamos, a veces pescamos animales que no queremos pescar y que están en peligro de extinción, y eso pasa con la pesca. Y tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Y luego hay problemas muy serios, no en todos los sitios, pero hay problemas muy serios que tienen que ver con pesca ilegal. No quiero citar demasiados ejemplos concretos, pero tienen que ver con pesca ilegal que habitualmente está muy vinculada o que frecuentemente está vinculada a otros problemas como trabajos forzados, a veces incluso esclavitud, trabajos infantiles, tráficos de drogas, mafias. En alta mar es muy difícil controlar lo que pasa. En alta mar no hay nadie. Fuera de las zonas económicas exclusivas, que son las 200 millas en las que cada país ejerce más o menos un cierto control, fuera de ahí nadie controla. Y bueno, pues hay problemas. Sin embargo, es muy importante, estas imágenes seguro que os han generado otras sensaciones muy distintas a las del vídeo de los niños, ¿no? También son sensaciones potentes y estas sensaciones también mueven. Sensaciones que pueden ser de indignación,
de frustración, de ganas de contar las cosas que están pasando. Y esas sensaciones funcionan y sirven para comunicar, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil despistarse y caer en el sensacionalismo y caer en como voy a traer más atención, como voy a tener más audiencia, como voy a tener más retweets, como me van a leer más, voy a poner las cosas de forma más emocionante o exagerada. Y esto no es bueno en temas tan científicos como la pesca. La comunicación tiene que tener un rigor muy cierto, y las cosas que digamos tienen que estar referenciadas y basadas con hechos. ¿Por qué? Pues porque si no pierden credibilidad. Hace poco una película hablaba sobre pesca insostenible. En esa película se mezclan cosas que son ciertas con cosas que son medio verdades, con cosas que son falsas. Entonces, al final, el público que no sabe, tú consigues contar tu historia y mover hacia lo que tú quieres. Pero eso no es periodismo, eso no es documental, eso no es rigor, eso roza la manipulación. Entonces, incluso aunque los fines sean buenos, por así decirlo, los medios no pueden saltarse lo que tú quieras y manipular la información, ¿no? Entonces, en cuanto a la pesca, ¿por qué yo digo que ahí se está pescando más de la cuenta? Pues no es que estemos al borde del colapso, ni mucho menos. También hay que tener cuidado con estos mensajes dramáticos, ¿no? Pero mira, estos son datos de FAO. Aquí esta línea naranjita eran las poblaciones que estaban sobrepescadas en 1974, hace unos 40 y algo años. Estas poblaciones han ido aumentando y ahora los últimos datos de FAO son de 2017, en el cual 1/3 de las poblaciones están sobrepescadas. Esto es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Pues porque en 30-40 años hemos multiplicado por 3 las poblaciones que están sobrepescadas. Es preocupante, pero no quiere decir que en todos los sitios las cosas se hagan mal, porque hay 2/3 de las poblaciones que se están gestionando bien y que se están pescando adecuadamente. Y eso, aunque no vende tanto, hay que contarlo también, porque es la verdad, ¿vale? Bueno, hay un tema de cambio climático y este es un asunto súper serio. Ya lo han tratado los compañeros aquí antes. Yo diría que es el mayor desafío que enfrentan no solo los océanos, sino nuestro planeta. Si nos vamos más allá del 1,5 grados que comentabais esta mañana, y es probable que nos vayamos más allá, las estimaciones hablan de 3 grados, muy fácilmente por encima de 2 grados, las consecuencias son muy drásticas. Y 2 ejemplos que ya estamos viendo a nivel de la pesca. Como el mar se va calentando y se va acidificando, los peces empiezan a cambiar de zonas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues estamos viendo, por ejemplo, en Norte Europa, pequeños pelágicos como el arenque, la caballa, lo que hacen están yéndose más hacia el norte, porque las aguas están más frías y se sienten más cómodos. Esto, de alguna forma, hace que estén en contacto con nuevos ecosistemas para los que no están tan preparados, por lo tanto sufren más estrés y tienen más problemas para criar y reproducirse, pero al mismo tiempo genera que en zonas más al norte, como Islandia o las Islas Feroe, estos peces empiecen a aparecer con mayor frecuencia, y en zonas más tradicionales, quizás Reino Unido o Noruega, algunos países de la Unión Europea, empiezan a aparecer menos. Entonces, países que reclaman unos derechos históricos de pesca empiezan a no encontrar esos peces y a irse cada vez más lejos, y países que históricamente no los pescaban empiezan a encontrarlos y a pescarlos mucho. Los repartos tradicionales de cuotas, en las que cada uno pescaba una cierta cantidad para mantener un equilibrio, se descontrolan y empezamos a pescar más de la cuenta. Unos porque lo tienen muy cerca y otros porque, como históricamente lo han pescado, pues yo me voy más lejos y sigo pescando. Y es tremendo, pero el cambio climático va más rápido que la capacidad de negociación que tenemos entre los países, y no nos ponemos de acuerdo. Había una pesquería de arenque y de caballa, ha estado certificada hasta hace un par de años, a veces voy demasiado rápido, certificada por MSC, que es nuestra organización que certifica qué pesquerías son sostenibles. Ha perdido esta certificación porque la Unión Europea no se pone de acuerdo con Rusia, Islas Feroe, Islandia, en cuánto tiene que pescar cada uno, y están pescando más de lo que los científicos dicen que tienen que pescar.
Entonces esto es un problema, porque el cambio climático está yendo más rápido de lo que nosotros somos capaces de adaptar nuestras medidas de gestión pesquera, ¿no? Además, bueno, pues de otros problemas que pueden ser migraciones en la columna de agua. Antes los peces algunas especies estaban más en superficie y ahora tienden a irse más hacia el fondo porque el agua está más fría. Ellos lo empiezan a notar y eso tiene problemas de alimentación, de fitoplancton, hay más producción primaria, o sea, hay más comida para los peces en zonas con más luz, que son las que están más en superficie. Al tener que irse más hacia abajo empiezan a tener problemas de alimentación. Bueno, infinidad de cambios, o sea, se podría hacer 100 presentaciones solo de los efectos del cambio climático en la pesca. Yo, así como por concretar un poco, la pesca sostenible es esencial para asegurar océanos saludables, ecosistemas resilientes, sistemas alimentarios sostenibles y medios de vida para millones de personas. Y además, la pesca sostenible contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. ¿Y cómo es esto? Porque, a veces incluso dentro del MSC, yo cuando hablo con mis compañeros, me dicen, a ver, pero ¿qué? Explícamelo bien, a ver, ¿qué tiene que ver la pesca sostenible con los efectos de cambio climático? Bueno, pues tiene mucho que ver, pero algo básico sería, si tú no pescas de forma sostenible y pescas más de la cuenta, dejas menos peces en el agua. Para que los peces puedan criar y reproducirse bien, tiene que haber un número mínimo de peces. Si ese número no se llega, o está por los pelos, empieza a haber problemas para que esa población de peces se regenere. Si además llegan los efectos de cambio climático, esa población va a sufrir mucho más que una población en la que hay mucha abundancia, en la que hay un número de peces muy grande y que tiene esa capacidad de amortiguar el efecto del cambio climático porque es una población que está saludable. Entonces, bueno, directamente es así. O sea, poblaciones que ahora están sobrepescadas lo van a pasar mucho peor en los próximos 10 o 20 años que poblaciones que ahora están en un estado saludable. Bueno, en todo este contexto, pues estamos viendo, y esto también se ha mencionado a lo largo de la mañana, que la preocupación por el consumo sostenible ha aumentado. Nosotros hacemos cada 2 años un estudio de percepciones sobre temas de sostenibilidad y bueno, han salido cosas como que 1 de cada 3 consumidores pues teme que sus pescados favoritos desaparezcan del menú o no se puedan pescar de forma suficiente. Y también salen cosas como que más de la mitad de los españoles ha cambiado sus hábitos de consumo en relación al pescado para proteger el mar y los océanos. Y un dato que es la verdad como súper potente, que el 83% de los españoles está dispuesto a dar un paso más allá por la sostenibilidad del mar y del pescado, que es mucho. Luego otra cosa es que lo hagamos, ¿no? Que también ahí hay que ser realistas, pero si nos preguntan a priori, pues 8 de cada 10 personas tienen esa sensibilidad de decir, pues si yo tengo que tomar una elección, creo que tomaría una elección que favorezca la salud de los océanos. Y bueno, con todo el tema del COVID y la vinculación a su origen por el maltrato de la naturaleza, que está más que probada, pues esta percepción va asentándose cada vez más. ¿Cómo trabajamos en MSC? Pues intentamos generar lo que llamamos nosotros una teoría del cambio, que es como una especie de espiral virtuosa, básicamente, y por simplificar el dibujo. Nosotros, durante los últimos 20 años, se ha desarrollado una serie de indicadores que definen lo que es pesca sostenible, que luego os lo voy a contar. Cuando las pesquerías cumplen esos indicadores, se pueden certificar como sostenibles y pueden comercializar sus productos como sostenibles. Esto hace que en los mercados empiece a haber productos sostenibles, que los consumidores, al mismo tiempo, a través de campañas de comunicación, demanden estos productos sostenibles, que estas pesquerías, estas flotas que lo hacen bien, tienen unos ciertos beneficios, que a veces son que venden el pescado un poco más caro, otras veces que tienen acceso a mercados nuevos o que comercializan mejor. Entonces otras flotas que ven que les van bien, pues cambian su forma de pescar, empiezan a pescar mejor, con menos impactos y a partir de ahí se va extendiendo este movimiento. Es un poco la espiral en la que nos movemos. Bueno, también pues esto muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y con la Agenda 2030, en concreto con el objetivo 14 de vida submarina, ¿no?
pues reglamentar, esta mañana también se comentaba, reglamentar la explotación pesquera y poner fin a pesca excesiva, pesca ilegal, no declarada, a prácticas pesqueras destructivas y luego planes de gestión con fundamento científico. Esto es súper importante en MSC, todo que tenga fundamento científico. Después, bueno, también en estos últimos años ha habido como una proliferación muy grande de certificados de sostenibilidad. Y bueno, pues esto como en todo, hay algunos que funcionan mejor y hay otros pues que no funcionan tan bien. Para que un certificado funcione bien, bueno, pues MSC es parte de ISEAL, que es una organización internacional en la que están los principales estándares de certificación de distintos temas, que os voy a comentar justo a continuación. La FAO diseñó unas directrices voluntarias para el ecoetiquetado de los productos de la pesca. Hay una iniciativa que se llama Global Sustainable Seafood Initiative, que lo que hace es reconocer aquellos sellos que son creíbles, y solo reconoce aquellos sellos que son creíbles. Ahora mismo el único sello en pesca a nivel mundial que está reconocido es el de MSC, aunque hay otros como un sello de Alaska y un sello de Islandia, otro sello en el Golfo de México, que son sellos a nivel local. A nivel mundial el único que hay es el de MSC. Y luego, bueno, una serie de ISOs de buen funcionamiento. Bueno, aquí ISEAL se basa en una serie de principios. Algunos de los principios son veracidad, rigor, pero hay otros que son, por ejemplo, transparencia, participación de partes interesadas. Entonces, pues, una pregunta, me pregunto, pues, un certificado en el que no se hacen públicas las auditorías es transparente. En España hay certificados de pesca españoles promovidos por instituciones o entidades españolas que no publican sus auditorías, que sin embargo certifican determinadas cosas. Bueno, pues ahí hay una falta de transparencia y eso pues va en contra de los principios de ISEAL. O en MSC cualquier parte interesada, si yo estoy certificando, si hay una, no yo, porque MSC no certifica, pero si hay una pesquería que se quiere certificar y que contrata a un auditor, por ejemplo, en Huelva, la gente del cerco de Huelva, que yo les quiero mucho, los de Cádiz. Cualquier ONG local puede enviar comentarios, puede apelar a la resolución si no está de acuerdo, puede decir, oye, los auditores no han tenido en cuenta pues que en la lonja se está vendiendo en B, y eso va en contra de los principios o los indicadores de cumplimiento. Bueno, pues es obligatorio que cualquier parte interesada pueda participar. Y esto no pasa en todos los casos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, en MSC eso está muy establecido. ¿Qué aporta? Bueno, pues aporta a las pesquerías, un poco os comentaba antes, credibilidad, auditoría por tercera parte, trazabilidad y también una herramienta de comunicación al consumidor. Vuelvo a lo de trazabilidad porque es importante y luego lo voy a comentar un poco más, intentando no irme de tiempo. La trazabilidad es importante porque si tú pescas de forma sostenible y lo llevas al puerto, al consumidor lo que le interesa es lo que le llega al plato, no lo que está llegando al puerto. Entonces, si en el tránsito entre el puerto y el plato se mezcla con otro producto que no es sostenible, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Por eso, si tú quieres vender un producto que sea sostenible y quieres utilizar la imagen de MSC para venderlo como sostenible, es obligatorio que todos los eslabones de la cadena de comercialización se hayan certificado con un estándar de trazabilidad para garantizar que no se mezclan los productos. Luego comento un poco más. Bueno, pues ¿qué es la pesca sostenible? Bueno, últimamente pues salían informaciones por ahí cuestionando que no hay pesca sostenible. Bueno, pues sí hay pesca sostenible. Hay una gran parte de la pesca es sostenible, se puede perdurar en el tiempo y tiene unos impactos mínimos. Aquí yo creo que tenía un vídeo, a ver si sale. Y así yo no os cuento tantas cosas. Tarda un poquito, pero yo creo que luego carga enseguida. Hacemos el control a través de los nacimientos, las muertes y las migraciones. Perdón, yo no estaba al principio. Ahora sí.
que se practican los procesos sostenibles. Pero, ¿qué significa eso? La pesca sostenible significa que se pesca de forma responsable, que las capturas no son superiores a la propia de la producción de los peces y que la pesca no daña la vida marina y al ecosistema. ¿Y cómo se practica una pesca sostenible? Primero, los pescadores tienen que conocer muy bien los peces que capturan y el ecosistema en el que operan. Para tener este conocimiento, trabajan con científicos para entender cómo las poblaciones de peces y mariscos aumentan y disminuyen a lo largo del tiempo. Hacen este control a través de los nacimientos, las muertes y las migraciones. Esta información les permite saber cuántos peces pueden capturar y qué áreas de pesca. Este cálculo científico tiene un nombre, se llama rendimiento máximo sostenible. Los pescadores utilizan esta información para saber qué especies pueden capturar en cada momento. Cada pez tiene un papel importante en su ecosistema y sus poblaciones variables a lo largo del tiempo. Toda esta información ayuda a saber si la pesca es o no sostenible. Mi padre captura peces porque sabe que su población está saludable. Además, solamente pesca un número determinado de peces todos los años. Esto se llama cuota de pesca. Trabajar con la naturaleza y no en contra de ella ayuda a tener un impacto en la vida marina. Por ejemplo, existen momentos del día en que se intenta evitar capturas incidentales. Algunos peces se acercan a reproducir o al fondo marino en momentos diferentes del día. Conociendo sus rutinas, mi padre sabe cuándo y dónde va a encontrar restricciones de los peces que quieren. Las pesquerías también pueden estar redes que garantizan que los peces pequeños y otros animales puedan escapar. Algunos barcos usan líneas con tapabocas de colores llamativos para evitar más a los marinos. Pero, ¿qué sucede con el resto de pesquerías más importantes del mundo? La sostenibilidad de la pesca es una preocupación global. La mitad del pescado comercializado proviene de África, Asia y América Latina. Muchas de las pesquerías de estas zonas ya están trabajando en esta sostenibilidad. Cuanto más pescadores pesquen de forma sostenible y llegada, más sanas estarán las poblaciones de peces, y el océano podrá ser fuente de riqueza y alimento para más gente en el futuro. Muy bien, pues el vídeo, como lo explicaba mucho mejor que yo, pues lo he puesto y ni tan mal. Entonces, yo ahora os lo voy a contar muy rápidamente. Voy a intentar acabar en 7-8 minutos como mucho y así ya estamos listos. A ver, si consigo transmitiros en este ratillo solamente lo que os voy a contar ahora, y es que sepáis definir qué es pesca sostenible o haceros reflexionar sobre qué tenemos que considerar para llamar a algo pesca sostenible, para mí sería suficiente. O sea, quedaros con 3 cosas. Bueno, MSC eso, en MSC trabajan 40, 50 científicos y se lleva trabajando en definir qué es pesca sostenible desde hace 20 años. Y cada 5 años se hace una nueva revisión incorporando la nueva ciencia. Pero básicamente sería considerar 3 grupos de cosas, que nosotros llamamos principios y que tienen una serie de indicadores. El primer grupo de cosas a considerar es, y hablando como en lenguaje llano, que haya suficientes peces en el agua. Si nosotros queremos decir que el boquerón del Golfo de Cádiz es sostenible, lo primero que tiene que haber es suficientes peces en el agua. Si hay pocos peces en el agua, como ha pasado con muchas especies, como pasó hace unos años con el atún rojo, como ha pasado hace unos años con la sardina ibérica, como pasa ahora con el atún patudo en el Atlántico, si no hay suficientes peces en el agua, no podemos considerar eso pesca sostenible. Me da igual si el que va a pescar el boquerón es un señor con una caña que luego lo vende,
esa pesca no será sostenible porque ese pez proviene de una población que tiene muy pocos individuos. Entonces, para que esa población de peces se pueda regenerar, necesitas un número mínimo de individuos. Eso sería lo primero. Pero solo con eso no es suficiente, porque imaginaros, seguimos con el ejemplo, el boquerón del Golfo de Cádiz. Tenemos una población buena, con unas biomasas muy buenas, con un número de individuos muy grande. Vale, si yo al pescar me estoy cargando el fondo marino, o me estoy cargando especies protegidas, o estoy teniendo un impacto muy grande en el ecosistema, incluso de forma más sibilina, por ejemplo, estoy quitando toda la comida para los delfines, que también se alimentan de boquerones. Si yo estoy teniendo unos impactos serios e irreversibles, eso, tanto en hábitats como en especies protegidas, como en otras especies comerciales, como en el ecosistema en general, entonces desde MSC tampoco se considera que eso sea una pesca sostenible por muchos peces, por muchos boquerones que haya en el agua. Entonces, primer grupo de cosas, que haya un número de peces suficiente en el agua, y eso técnicamente se llama que la biomasa esté en rendimiento máximo sostenible. Pero bueno, al final es que el número de peces en el agua sea suficiente. Segundo bloque, que tú cuando pesques no generes impactos ambientales que sean irreversibles ni graves. Y tercer bloque, imaginaros, vale, yo pesco, hay suficientes boquerones en el agua, mi arte es un arte de cerco, que es muy selectivo y que yo identifico con mi sonar los boquerones, además sé que son de un tamaño suficiente, con lo cual no pesco boquerones de talla pequeña y es súper selectivo. Vale, ¿puedo llamar a eso pesca sostenible? Pues todavía no. Todavía no porque MSC considera otro grupo de indicadores, que sería el tercer grupo o el principio 3, que es que tiene que haber una serie de medidas de gestión que garanticen que la pesca es sostenible ahora, pero que va a seguir siendo sostenible en el futuro. Si, por ejemplo, en el Golfo de Cádiz no hay una limitación de quién puede pescar y de repente llega una flota china con 2.000 barcos cerqueros, esa pesca tiene el riesgo de poder acabarse. O si no hay una vigilancia suficiente como para que no se cometan infracciones, pues también esa pesquería se puede poner en riesgo. Entonces este sería el tercer grupo, la gobernanza que aplica a esa pesquería y todo lo que tiene que ver con las medidas de gestión tienen que ser lo suficientemente buenas. A nosotros nos ha pasado hace un par de años, una pesquería muy artesanal de pescadores que pescaban atún listado con caña en Brasil, en el oeste. Bueno, pues la población estaba bien, había suficientes peces en el agua, los impactos ambientales que tenían eran muy pocos, pero los indicadores del principio 3 suspendían. ¿Por qué suspendían? Porque en la zona donde pescaban no había ningún tipo de vigilancia, se había generado una pesca ilegal y no reportada de casi 15.000 toneladas de atún listado y patudo no reportadas a la organización que las tiene que reportar. El sistema gubernamental de muestreos y de observadores no funcionaba y llevaba sin haber muestreos e información científica en los últimos 10 años. En esas condiciones no se puede decir que esa pesca pueda ser sostenible, aunque haya suficiente pescado en el agua y aunque sea una pesca artesanal y de bajo impacto. Entonces, bueno, pues eso, con esto ya me conformaría. Si alguien pregunta, ¿existe la pesca sostenible? Pues existe en determinados casos cuando se dan estos tres grupos de cosas. Que haya suficientes peces en el agua, que los impactos ambientales sean bajos y que haya unas medidas de gestión y de gobernanza suficientemente buenas. Bueno, y luego hay otro estándar que es el que os comentaba antes de trazabilidad.